su participación. La segunda participación en el día de hoy está a cargo del profesor Ángel Zerpa Aponte. La misma se refiere a las desventuras revolucionarias del proceso penal venezolano en el siglo XXI. El profesor Zerpa es abogado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un magíster en la Universidad de Glasgow en el Reino Unido, fue juez titular penal en la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, profesor de pregrado de la Universidad Central de Venezuela, donde fue jefe de cátedra de Derecho Procesal Penal, autor de ensayos en la materia de su especialidad, y en 2007 la Asamblea Nacional lo designó como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. El Ejecutivo impidió su incorporación, pero aquí está con nosotros en el día de hoy, a pesar de las circunstancias vividas, el doctor Ángel Zerpa Aponte. Nadie más competente que él para hablarnos de la relación paradójica entre el sistema acusatorio procesal penal y la realidad del país. Nos hablará adicionalmente de los desafíos del sistema procesal penal en una realidad que no es que va a cambiar, sino que necesariamente debe cambiar. Profesor Zerpa, los micrófonos están a su orden. Gracias por la deferencia que me ha concedido el presidente, el vicepresidente y los demás académicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, especialmente también a mi profesor, el doctor Alberto Arteaga, dentro de esta disertación sobre los aspectos varios del derecho penal, sobre lo cual yo pretendo abordarlo desde el punto de vista del derecho procesal penal, en homenaje al doctor Tulio Chiossone. Al doctor Chiossone, esa adusta figura, siempre con su bastón, ¿verdad? Recuerdo haberlo visto en mis inicios como estudiante allá en la Universidad Central de Venezuela. No lo llegué a ver como director del Instituto de Ciencias Penales, ese Instituto de Ciencias Penales que ha tenido la dicha pues, de tener grandes directores como el doctor Alberto Arteaga, el doctor Chiossone, la doctora Mirla Linares, la doctora Rosa del Olmo, el doctor Carmelo Borrego, el doctor Carlos Simón Bello, el doctor Iván Figueroa. Entonces, respeto a la figura del doctor Chiossone. Entonces, abordando el tema de lo que pretendo, ¿verdad? Una especie de desventura del derecho procesal penal en las últimas 2 décadas en el ámbito venezolano, que yo llamo el derecho procesal penal, la desventura del derecho procesal penal de este siglo XXI, es decir, lo que hemos abordado, ¿verdad?, en el ámbito de este siglo XXI, de estos 20 años iniciales de este nuevo milenio. Bueno, qué mejor que comenzar con una propia cita del doctor Chiossone en ese famoso manual de derecho procesal penal en su edición del 1981. El proceso penal, efectivamente, nos decía el doctor Chiossone, es arcaico y enormemente ineficiente. En realidad es mixto por cuanto tiene 2 fases: el sumario completamente inquisitorio y el plenario que incorpora elementos acusatorios. En realidad, el rasgo predominante es el inquisitorio. En el procedimiento inquisitorio, el juez busca la verdad o más propiamente los elementos de convicción. Esto que señalaba el doctor Chiossone en el año 1981, obviamente nos conlleva a la natural pregunta de si realmente ese sistema inquisitorio o inquisitivo ha sido sustituido por lo que se pretende en los últimos años, aún con 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, por el pretendido sistema acusatorio procesal penal. Muchos indican que en realidad no existe tal sistema acusatorio procesal penal, sino que lo que existe son principios del acusatorio. En todo caso, independientemente que el Código Orgánico Procesal Penal en su primera hechura, en su primera conformación, ese que se publicó en 1998 para entrar con una plena vigencia a mediados del año 1999, estando en vigencia la Constitución del año 1961, bueno, de alguna forma la nueva Constitución, esa que se promulga a finales de diciembre del año 99, pues se casa con el sistema acusatorio, toma partido con el sistema acusatorio, con muchas normas, pero sobre todo ese artículo 285, numeral 3 y numeral 4 de la Constitución, que nos dice que es el Ministerio Público quien tiene que asumir el ejercicio de la acción penal.
Quizás la Constitución no se casa con un sistema apreciativo de la prueba, pero sí se casa con un sistema acusatorio procesal penal, en el sentido que ese Ministerio Público en los llamados delitos de acción pública asume el ejercicio de la acción penal en su contenido alegatorio, en su contenido probatorio, en su quehacer, en la producción probatoria y en el juicio oral y público. Bueno, todo esto se ha venido desdibujando en los últimos años, ¿verdad? Y yo pretendo abordar esta disertación sobre la base del análisis de 6 consideraciones, ¿ok? En primer lugar, en lo que ha ocurrido en estos últimos años en el ámbito del sistema procesal penal, bueno, está maravillosamente recogido, pero ya, bueno, ya tiene cierta obsolescencia en un trabajo de hace 7 años que yo recomiendo, que se denomina Revolución y Proceso Penal en Venezuela, 1999-2002, bueno, realizado por el doctor Rogelio Pérez Perdomo y la doctora Carmen Aguildingue, que se encuentra en internet, ¿verdad?, de la Universidad Metropolitana. También es particularmente meritorio el trabajo que hizo el doctor Canova de la Universidad Católica Andrés Bello sobre el análisis de la jurisprudencia que han surgido de la Sala Constitucional en los últimos años. Esos 2 trabajos especialmente interesantes para visualizar el ámbito de lo que ha ocurrido en el ámbito del proceso penal en los últimos años. Entonces, bueno, yo asumo la idea de realizar 6 consideraciones, ¿verdad?, frente a esto. 6 consideraciones que yo lo he denominado las 6 reformas procesales penales del COP en sus 20 años. Entonces conducen a una obsolescencia del conocimiento adjetivo penal, el llamado precedente vinculante de la Sala Constitucional, el ausente interés político en lo procesal penal, el vaciaje descodificador por una procedimentalización de contenido colateral, la administrativización penitenciaria en sustitución de su regulación jurisdiccional, que buena parte de ello ya fue abordado de una manera brillante, magistral, por el doctor Arteaga, el menoscabo de garantías procesales por una interpretación politizada de la misma, y al final yo me planteo una especie de desideratum. Recuerden ustedes que ese desideratum, conforme lo establece el diccionario de la Real Academia, es un deseo o aspiración que aún no se ha cumplido. O sea, bueno, ya no es solamente el tema de la pandemia, sobre lo cual quiero hacer un escaso énfasis, porque quiero más vincularme en el aspecto estructural, es decir, la llamada pandemia de los últimos 20 años en el desconocimiento, en la relajación, en el deslave de las pautas fundamentales de las garantías procesales. Sin más, entonces vamos a la primera consideración de las 6 que tengo planteadas en aras del tiempo. Han existido 6 reformas procesales penales en los últimos 20 años. A mí a veces me da una sana envidia cuando uno observa a los procesalistas civiles, ¿verdad? Con su viejo de finales de los 80, Código de Procedimiento Civil. O sea, ¿de qué manera podemos hablar de una consolidación de los conocimientos procesales si en 20 años han existido 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal? Hay una especie de mal avenimiento, de matrimonio mal avenido, así como esos matrimonios que van constantemente ante los psicólogos, los psiquiatras, para que le dé una especie de orientación, bueno, entre la colectividad y ese sistema procesal penal. Recordemos un poco el inicio de esto, ¿verdad? El inicio de ese sistema acusatorio. Nos encontrábamos en el gobierno del doctor Rafael Caldera, Caldera II, había la necesidad de un financiamiento, había la necesidad que se diese la posibilidad de ayuda económica en el ámbito internacional, y entonces uno de los elementos fundamentales era el cambio del sistema procesal penal para conllevar a una especie de seguridad jurídica. Es decir, hay como una especie de interés fiscal, pero cuando se habla de interés fiscal ya no es la noción del fiscal del Ministerio Público, es decir, lo que en el ámbito de la legislación fiscal se ubicaba como la necesidad de ingresos públicos para satisfacer necesidades colectivas. Entonces, en ello se ubicaba la propia creación del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense ustedes, paradójicamente, ni siquiera fue un abogado, sino un ingeniero, el doctor Luis Roberto, que estaba allí en el Congreso de la República, quien asumió, digamos, la iniciativa de este sistema acusatorio procesal penal. Bueno,
Entonces, ese sistema acusatorio procesal penal que comienza a regir, inclusive preconstitucional en el año 99, pero que en plena vigencia bueno, se estructura a partir de ese año 1999 y que fue previo a la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, esta primera consideración nos ubica que ambos entraron de forma inmediata. El llamado sistema político, a partir del año 1999, es decir, no sé de qué corte, si de corte socialista, social, y el sistema acusatorio procesal penal. Es decir, hubo dos convidados a una relación institucional que hasta ahora era desconocida. Entonces, esta forma de asumir lo político, pero también lo procesal penal, se evidenció de forma novedosa. Entonces, uno se preguntará, ¿este sistema procesal penal acusatorio ha permitido corregir los avatares frente al tema de la delincuencia? Bueno, yo solamente me limito a abordar la última memoria y cuenta que fue publicada del Ministerio de Interior y Justicia. 5 de los 7 principales delitos considerados más numerosos suponen el uso de la violencia, encabezado por el homicidio y el secuestro. Entonces uno se preguntará, bueno, el sistema acusatorio procesal penal ha resuelto el tema del conflicto delictivo. Obviamente que yo no me voy a asumir en la simpleza de abordar que la corrección del tema delincuencial pasa exclusivamente por un ámbito normativo. Es decir, hay factores económicos, sociales, de mucha importancia. Pero lo que no puede ocurrir es que la propia norma, la propia ley, sea un factor criminógeno en sí mismo. Es decir, una especie de pérdida del miedo pues, al tema del derecho penal, a la sanción. Es decir, ese desconocimiento colectivo que hay frente a un fiscal que tiene que asumir el ejercicio de la acción penal y un juez que tiene que asumir la resolución de pretensiones procesales, ello como que no ha sido bien internalizado en el ámbito colectivo, en el ámbito nacional. Por ejemplo, en el informe Provea del año 2011 se nos indica que hay mucho más muertes. Subió el número de muertes en enfrentamiento. La cifra en el año 99 era de 607 fallecidos, frente a la cifra, la última que yo dispongo es del año 2010, 3.499. Entonces pareciera que la resolución de ese conflicto inmanente en el ámbito de lo penal, pues no se da en el ámbito de los tribunales, sino en el ámbito de la simple represión. Había una ambición en la reforma inicial. Fíjense lo que nos decían los proyectistas en el año 98. Con la nueva legislación se logrará una justicia rápida, dictada con sentido de equidad. Esto contribuirá al combate de la delincuencia y al logro de la seguridad jurídica. Comparen eso con respecto a la exposición de motivos del vigente Código Orgánico Procesal Penal. Este que fue promulgado por el difunto presidente Chávez, ¿verdad? La vía de un habilitante que se le concedió, es primera vez que por vía de un habilitante se promulga una ley adjetiva penal. Y fíjate lo que se supone que el proyectante, que el proyectista, quien hace promulgar, nos dice frente al nuevo código. Ante el evidente fracaso en la aplicación de ese modelo importado, que entre otras cosas incide en el retardo procesal que conlleva la impunidad, así como a contradicciones con la Constitución. Se ve que entonces la propia jerarquía, la jerarquía suprema de aquel momento, la presidencia de la República, asumió un cuestionamiento frente al propio sistema acusatorio procesal penal, porque así lo hacía ver en la exposición de motivos del nuevo código que se pretendía como una especie de panacea. Este código que está vigente entre nosotros en el del año 2002, mi persona intentó un recurso de nulidad frente al mismo, porque entiendo que se violentaron diferentes pautas con respecto a la Constitución. La segunda consideración, y en aras del tiempo, es el tema del llamado precedente vinculante
de la Sala Constitucional ha hecho cambiar muchas pautas dentro del ámbito procesal y por la cual nos encontramos con una suerte de paralegalidad, de paranormalidad. Es decir, hay un procedimiento anormado, es decir, que no se encuentra ubicado en una pauta legal y que uno se preguntaría sería normal. Bueno, ahí le tengo varias sentencias que serían importantes para abordarlo. La 3744 del año 03 se eliminó la participación ciudadana. Perfecto, ya no existen ni los jurados ni los escabinos, pero se sigue manteniendo dentro de la apreciación de la prueba las máximas de la experiencia. Si la experiencia era un tema que estaba vinculado a la participación ciudadana, de alguna forma, bueno, se rompe el esquema apreciativo de la prueba. La siguiente sentencia, la 537 del año 17, toda de la Sala Constitucional, se eliminó la imputación en sede fiscal. Y por lo tanto, la llamada instructiva de cargo en sede fiscal se deja al ámbito jurisdiccional. Y uno sería la siguiente pregunta. El hecho de que la imputación ocurra en sede jurisdiccional es porque definitivamente el tema de la cautela personal se va a verificar solamente a partir de la imputación, lo cual no ocurría antes cuando la imputación se podía hacer en sede fiscal. La necesidad del dictado de un auto de motivación, del auto de apertura a juicio en la sentencia 942. En esa decisión se permite que se dicte un auto en donde se manifieste por qué razón se dictó el auto de apertura a juicio, pero en nada se indica si ese dictado del auto de apertura a juicio que se encuentra indirectamente recurrido suspende el inicio del juicio. En la sentencia 902 del año 18 se incorpora a la víctima como única acusadora particular propia en los delitos de acción pública. Y entonces nos haremos la pregunta, ¿ello trasladará a los particulares la importante carga probatoria? Una víctima que no dispone de experticia, que no dispone de peritaje. Una última sentencia para no abordarlas muchas, la 1066 del año 15, publicada en la Gaceta Oficial del 16 de noviembre. Entonces, la previa necesidad que el juez admita la calificación jurídica frente a la admisión de los hechos. Entonces, eso sería que el juez ya de forma definitiva, si no se da la admisión de los hechos, ese cambio de calificación se verificará durante el desarrollo del juicio. Para seguir abordando la tercera... Disculpe, doctor Serpa, estamos ya con el tiempo y nos faltan dos presentaciones más la pregunta. Entonces, bueno, en definitiva, para ir concluyendo, ¿verdad? Frente a estas consideraciones, se evidencia que hay una ausencia de interés político, ¿verdad? En la pauta en lo que atañe al derecho procesal penal. Finalmente, en aras del tiempo, bueno, planteo un desideratum, pues, ¿qué es la solución? ¿Dónde estaría la solución? Bueno, yo lo ubico en 4 elementos fundamentales. La formación en títulos de 4º nivel, de la especialización en la justicia penal, la necesidad de que se inseren lapsos, plazos, términos para agilizar la tramitación de las causas penales y así se destrabe los cuellos de botella de la incidencia, la creación de un instituto de peritaje penal que funcione frente a la solicitud de diligencia de ambas partes y evidentemente lo que muchos han manifestado, la necesidad de una reforma constitucional para que esa sala constitucional ya no forme parte del Tribunal Supremo de Justicia, sino que se ubique en otro ámbito y así se resuelven problemas frente al cuestionamiento de decisiones de la casación. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias el doctor Serpa por su interesantísima presentación sobre donde califica el proceso penal venezolano como un proceso penal arcaico, como un sistema acusatorio solamente de principios, como hace una mención de los trabajos importantes que ha habido en esta materia, se refirió a dos específicamente, y nos habla de la pandemia de 20 años y el deslave que se ha producido en las garantías procesales penales venezolanas. Sus soluciones son un recurso importante a considerar en cualquier cambio que se haga en el país en esta materia. La última etapa de la presentación de hoy se refiere a responder las preguntas que nos han planteado. La respuesta debe tener un máximo de 5 minutos, porque ya estamos con el tiempo contado y no queremos abusar de la paciencia de todos los oyentes que tenemos y de toda
las personas que nos están escuchando. La segunda pregunta es para el profesor Serpa y es la siguiente. ¿Está la víctima realmente representada en el sistema procesal penal venezolano a julio de 2020? ¿Me escucha? Ok, gracias. Te escuchamos, sí, perfectamente. Gracias. Bueno, fíjense. Esto lo llamamos derecho penal, derecho criminal. Y uno se preguntará, ¿por qué no se llama esto derecho victimal? Si es la víctima la que ha sido ofendida por el delito. El concepto de jus puniendi, establecido en la Constitución, artículo 30, se dice que el poder público tiene la potestad de permitir la sanción y la resarción frente a la víctima por la comisión de delitos comunes. Casi que el derecho penal, sustantivo, material, se olvida de la víctima. Entonces, por lo tanto, el derecho procesal penal. A la muestra botones, el llamado acuerdo reparatorio, en donde el victimario, le paga a la víctima, ¿ok?, para la extinción de la acción penal. La suspensión condicional del proceso, donde el victimario asume el cumplimiento de un régimen de prueba a favor de la víctima. Esta sentencia que les mencionaba en mi disertación, la sentencia de diciembre del año 2018, en donde a la víctima se le permite el ejercicio de la acción penal, aun cuando el fiscal no haya interpuesto la acción penal. Ello, por cierto, resuelve un problema que había usual en los tribunales, en las cuales inclusive yo como juez de alguna forma conocí, que era cuando el fiscal como titular de la acción penal, pero no presentaba la acusación y entonces la persona se encontraba en privación de libertad. Si se mantenía en privación de libertad, se estaba incurriendo en la llamada privación ilegítima de la libertad porque el fiscal no presentaba la acusación frente al que pretendía en privación de la libertad. Pero ahora, con esta sentencia de diciembre de 2018, parece que se arrima la posibilidad de que la víctima en el ejercicio de la acción penal sea con su propio quehacer probatorio. La idea es interesante, es buena, es garantista, la de la sentencia de la Sala Constitucional. Ahora, si se expresa en la idea de que es la propia víctima la que tiene que probar y no cuenta la víctima con mecanismos de peritaje, etcétera, más bien se está trasladando la posibilidad de la sanción a una actuación privada, con lo cual el tema de la impunidad estaría a la vuelta de la esquina. Bueno, volvemos con... Muchas gracias, profesor Serpa. Y sin más le doy la palabra al presidente de la Academia para la despedida de este acto. Muchísimas gracias. Solamente para cerrar, quería agradecer a todos los ponentes por sus valiosísimas y muy constructivas disertaciones en una materia tan delicada y esencial a la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela, como es precisamente el derecho penal. Sus análisis en estos tiempos turbulentos han sido enriquecedores, precisamente para la reinstitucionalización de la justicia. Estoy igualmente muy agradecido al vicepresidente de la Academia, el doctor Julio Rodríguez, por la moderación del evento y, por supuesto, al auditorio por su paciencia y por sobre todo su atención. Para todos, muchísimas gracias nuevamente y una feliz tarde para culminar. Hasta pronto.